Habíamos escuchado la historia, sentados alrededor del fuego y casi sin respirar, pero aparte de decir que era horripilante, como debiera ser un cuento extraño contado en una casa vieja a la víspera de Navidad, no recuerdo que se hiciera ningún otro comentario hasta que a alguien se le ocurrió decir que era el único caso que conocía en que un castigo como ese hubiera ido a caer sobre un niño. Fue esa observación la que hizo que Douglas, no inmediatamente, sino un poco más tarde, diera una respuesta que produjo el interesante resultado para el que pido atención. Alguien contó otra historia, no demasiado impresionante, y vi que lo estaba escuchando. Eso me pareció una señal de que él tenía también algo que decir y que lo único que teníamos que hacer nosotros era esperar. La verdad es que esperamos hasta 2 días después, pero esa misma noche, antes de que cada cual se fuera por su lado, habló de lo que tenía en la cabeza. Respecto al fantasma o lo que fuera de Griffin, estoy completamente de acuerdo en que eso de que se le apareciese primero al niño a una edad tan tierna le añade una nota especial. Pero no es el primer caso que conozco en que es a un niño a quien le ocurre una cosa tan encantadora como esa. Pues bien, si el hecho de que sea un niño refuerza la impresión, le da al asunto otra vuelta de tuerca, ¿qué me decís si son 2 niños? Pues lo que decimos, exclamó alguien, es que le dan 2 vueltas y también que queremos saber algo de ellos. Bueno, pues si quieren saber algo de ellos, tendrán que leer completo, no solo las primeras líneas, el relato, novela corta, este tipo de etiquetas a las que escapa siempre alguien como Henry James cuando escribe una joya como Otra vuelta de tuerca. Henry James, Pablo Vilaboy, uno de los autores más enigmáticos de la historia de la literatura, más ambiguos. Sí, uno, si se me permite, personalizar de mis referentes. Yo siempre he dicho que si tuviera que elegir una novela para mm, escribir yo, sería Retrato de una dama, de Henry James. En este caso, en el caso de Otra vuelta de tuerca, estamos ante la que es considerada la novela, relato fundacional de fantasmas. Y eso es debido a la ambivalencia, a la ambigüedad con la que él escribió esta historia, haciendo uso de esa técnica en el que era un maestro, que es la llamada técnica del punto de vista, en este caso el de la institutriz de la historia, que va a contar el narrador al que has hecho referencia al principio. Y bueno, ese le da a esta historia de fantasmas un puede ser que no. Los fantasmas existen, solo están en la mente de la institutriz. Los niños son malignos, los niños de la historia. Simplemente son inocentes, como era el título original de la película también fundacional sobre el tema de Jack Layton, que hizo en el 61 con Deborah Kerr como protagonista, que se llamaba así en original, Los Inocentes, aunque en España se llamó Suspense. Y bueno, en definitiva, hablar de Henry James es hablar de un maestro con el que la literatura anglosajona pasó a lo que digamos un estilo modernista, ¿no? Un estilo moderno en el que, bueno, partiendo de autores también grandes de la literatura tanto americana como inglesa de principios del 19, Henry James pues dio otro impulso al modo de narrar, ¿no? Aquí en Otra vuelta de tuerca tenemos los temas de la contraposición entre la realidad y lo imaginado, pero también hay que decir que Henry James fue un auténtico maestro en el contraste o contraposición entre la vieja Europa y la inocencia de América, y en el tema de la alienación. Era un espléndido escritor para ahondar en la psicología de los personajes y mostrar a través de ello la crítica social u otros temas que le interesaban. Este escritor americano nacionalizado británico muchos años después.
haciendo el recorrido contrario a lo que suele ser habitual. También eso ya habla de su particularidad y de su personalidad. Abandonando, como digo, la inocencia americana por la malignidad de la vieja Europa, que era tal como lo representaba en sus novelas. Pues Henry James, como dice Pablo Ilavoy, como categoría, como nombre, otra vuelta de tuerca, retrato de una dama, las bostonianas, yo creo que da igual por dónde empiecen, van a seguir y se van a quedar en él. Es un autor inconmensurable, como nos gusta decir mucho en el programa, la verdad. Pero sí es cierto que para empezar, para introducirse en la literatura de Henry James, Otra vuelta de tuerca o Los papeles de Ansbern son buenas elecciones. Sus novelas cortas, sus relatos, pero también es maestro a veces, estos son, como decimos, relatos de 80, de 70 páginas, pero tiene algunos de 4, de 7, de 9, de 10, donde lo cuenta todo también. Un maestro donde lo miren y cómo lo miren. Y hemos empezado dando vueltas de tuerca, porque la novela de la que vamos a hablar hoy también da unas cuantas vueltas de tuerca. Fíjense en el título, Donde haya tinieblas. Allí estaremos, pero donde haya tinieblas siempre habrá quien ponga algo de luz. Vamos a ver si es posible, que ya les digo yo de antemano que sí es posible, porque es un libro, novela negra, crímenes, misterios, intriga, investigación policial, pero es un libro en el que hay que destacar el grandísimo sentido del humor del que hace gala el narrador, el protagonista de la novela, del que hace gala su autor, Manuel Río San Martín. Bienvenido a El arpa de Bécquer. Encantado de estar con vosotros. Porque es que hay que empezar por ahí, porque además lo has contado ya en varias entrevistas, y es que es desde la primera línea. Encontraste un tono muy peculiar, muy particular, muy del personaje, muy del narrador, pero claro, todo el mundo te dijo, sigue con este tono, y lo mantienes toda la novela. Si no, se muere de risa. A mí mismo me sorprendió, porque yo tenía toda la estructura de la trama, y la estructura de la trama es grave, o sea, es decir, lo que pasa es serio, y además está tratado desde un punto de vista realista. Pero me surgió este personaje que se llama Martínez y no es que no sea realista, yo creo que es un personaje también realista, lo que pasa es que tiene una visión del mundo peculiar. Y eso hace que toda la interpretación de la investigación esté barnizada por ese humor un poco irónico de que incluso en las situaciones difíciles él es capaz, ¿no?, de verlas desde un punto de vista un poco diferente. Para mí hubo un momento, que es cuando, no cuento nada, pues casi al principio, que es cuando se dan cuenta que la chica ha podido ser secuestrada, la joven modelo, y hay un momento de tensión. Y yo dije, si te crees que este personaje que ha empezado con un poquito de comedia, en el momento de tensión te crees la historia y te crees que es grave y te crees que lo que ha pasado va a tener consecuencias terribles, puedo seguir con ese tono. Y me di cuenta que sí, que funcionaba, que cuando el personaje se pone serio, al revés, te pones mucho más serio, porque como él mantiene esa ironía constante, cuando él se pone serio, entiendes que de verdad es muy grave lo que pasa. Claro que sí, es que Martínez cuenta la historia y la cuenta en directo. Sí. Claro, la va transmitiendo al lector, según a él le van viniendo un montón de pensamientos, de sensaciones. ¿Por qué esa manía hacia los diminutivos? Hombre, es verdad que a veces encargan, ¿no? Sobre todo cuando los emplean, lo que decían las madres, ¿no? Sí. Mi niño, qué bonito, qué preciosito, qué tal, pero él odia los diminutivos. Pues es que el personaje me poseyó, es decir, yo no... de repente me di cuenta que la voz del personaje hablaba con diminutivos y a mí me molestaba, entonces, pero hablaba con diminutivos. Y entonces lo usé un poco como una característica del personaje, ¿no? Como está lleno de pequeñas incongruencias. Entonces esa es una más, ¿no? En la que él mismo no le gusta nada usar diminutivos, pero está todo el rato utilizándolos. Bueno, pues estas pequeñas incongruencias yo creo que también lo hacen humano, ¿no? Hacen como que toques tierra con él. Pero es fantástico porque es capaz de definir a todo el mundo con una palabra. Sí. O sea, encuentra el mote, el apodo, la ironía perfecta, excepto en su compañera, que digamos lo trae incorporado, sí, porque menudo apellido le has buscado a la coprotagonista, Piel de Lobo. Sí. Mira, yo tengo cierta dificultad para retener los nombres en algunas novelas, ¿no? Cuando de repente hay muchos personajes, Pérez, Jiménez, no sé cuántos, tal, y de repente digo, ostras, ¿quién era el señor Gutiérrez? Y entonces yo siempre me hago un esquema y me lo apunto. Y entonces el personaje principal tiene un poco ese mismo problema. En la investigación a él le cuesta acordarse de los apellidos. Y entonces él pone motes que de alguna manera te recuerden de verdad quién es, o la Botox, o el muñequín,
o Clint Eastwood, ¿no? O la Pitbull, que es la jueza. Entonces, claramente tú al oír la Pitbull sabes que es la jueza, sabes quién es Clint Eastwood. O sea, es decir, no tienes dudas de a quién se está refiriendo porque el nombre los define de alguna manera. Y hay un momento que su compañera, Piel de Lobo, que es muy distinta a él y que se llevan bastante mal, le dice, ¿y a mí no me pones mote? Y dice, bueno, es que no se puede superar Piel de Lobo, ¿no? Porque ya tiene mala leche, es una tía dura, tal. Entonces, bueno, el nombre, el apellido que elegí, pues me parece que es inmejorable. Sí. Tu trayectoria está sobre todo centrada en el mundo de la televisión, en el mundo de las series, en el mundo de la ficción. Te hemos conocido como guionista, también Sí. como director de un largo que salió de una serie de televisión como es Compañeros, has estado en Colegio Mayor, en Más que Amigos, El Menudo es mi padre, etcétera, etcétera. ¿Cómo de repente nota el acostumbrado, la persona es acostumbrada a escribir guiones, que lo que tiene entre manos, lo que le nace, lo que le surge, o con lo que está trabajando tal vez, Sí. es novela? Sí. Pues la verdad es que en los años 90 yo empecé un poco en paralelo escribiendo guiones de televisión y novelas, incluso novelas cortas, que decías antes, ¿no? Como Henry James, 80 páginas, bastantes relatos, y gané un par de premios, 2 o 3 premios, uno de novela corta en Almería, gané también varios de relatos, y de repente triunfé con Médico de Familia. O sea, eso fue una locura. Escribí el capítulo 1 de Médico de Familia y ahí se acabó mi vida. Entonces dejé la literatura aparcada en ese momento. Y un poco a raíz de dos cosas, yo diría. Uno, de la crisis del 2008, que aunque la televisión llegó en el 2010, y pensé que tenía que buscar una opción B, por si me iba mal en la televisión, que luego me ha ido bien, pero por un lado eso, y por otro lado porque tenía una historia que era Círculos, que era mi primera novela, que en ese momento yo vi que no era fácil que fuese una serie de televisión porque no se hacían thrillers en España. Ahora se hacen todos, y en esa época no se hacían. Es verdad. Y entonces dije, joder, si tú escribes, yo tenía muchos proyectos de guión, escribes un proyecto de guión y no se hace, ese proyecto no es nada. O sea, nadie lo va a leer, no es nada. Ahora, si tú escribes una novela, la publiques o no, es algo. Es un objeto artístico en sí mismo, ¿no? Mientras que un guión no le interesa a nadie si no se lleva a cabo. Y entonces empecé con Círculos y la experiencia fue muy buena. Aunque me la autopubliqué, pero luego me contactaron de Random Penguin House, la publiqué con ellos. Bueno, y entonces a partir de ahí sí que le cogí el gusto y me di cuenta que hay determinadas historias que escritas en novela aportan más. A veces me dicen, tus novelas son muy cinematográficas, y digo, bueno, puede que sí, pero yo no las he pensado como series, porque si las hubiese pensado como series, las habría hecho como series. Si las he hecho como novelas, por ejemplo, como en este caso, porque sí que quería que toda esa reflexión del personaje estuviese. Y en una serie, pues es muy difícil. Y en la novela anterior, que transcurría en Atapuerca, en las excavaciones, igual hay una reflexión sobre el mal, sobre la violencia primitiva, que en una serie de televisión creo que se escaparía un poco. Pablo, lo que tú señalabas de Henry James, el punto de vista, esa cosa intangible que es muy difícil trasladar a imágenes y que esta novela también tiene, claro, porque el narrador va continuamente acotando, incluso se va criticando a sí mismo. Eso es muy complicado contarlo en imágenes, pero en novela, en narrativa, fluye, ¿verdad? Me estaba fijando yo en la frase que tiene la portada del libro, que es como muy potente, ¿no? Solo quien asume la culpa puede, o sea, merece el perdón. Merece el perdón, que lo he movido yo. Es una frase que Sí. da para debatir, largo y tendido. Sí, hombre, la frase, aunque es verdad que luego la saca marketing, pero tiene mucho que ver con la novela. Sí. La novela habla mucho de culpa, de perdón, de religión, de misericordia, o sea, es decir, habla mucho de la dicotomía, de cuál es nuestra postura ante los hechos, ¿no? ¿Somos más partidarios de perdonar o somos más partidarios de vengarnos? ¿Somos más partidarios de la misericordia o somos más partidarios de la venganza? Entonces, todo ese tema, que es que tiene un fondo religioso la novela, hay una reflexión sobre la religión también en nuestros días, pues creo que esa frase la refleja bien y genera además cierto interés por leerla. Eso depende de en qué posición ocupes, Claro. ¿no? En el tablero del crimen. Claro, evidentemente, no, perdonar no es fácil. Lo que pasa es que Martínez, que es un poco el que nos narra la novela, sí se ve que él es más partidario de llegar a acuerdos, de intentar buscar soluciones en común, ¿no? Mientras que a lo mejor Piel de Lobo, su compañera, es más dura, ¿no? Hay un momento que un personaje dice una frase que me gusta mucho, que dice, el perdón es dejar el mal sin castigo. Y es una frase que retumba mucho en la novela y que opina un personaje y que, bueno... Pues también, Don Sebastián, Don todo Sebastián, junto, todo junto. que es un sacerdote un poco de la antigua usanza. También hay sacerdotes modernos en la novela, pero este es un sacerdote que representa un poco esa iglesia un poco arcaica, muy culpabilizadora, que ha agobiado mucho a la sociedad y a las personas durante mucho tiempo, ¿no? Y la novela refleja ese personaje. Sí.
¿Te la inspiraron la novela los escenarios reales en los que transcurre parte de la acción? Parte sí, pero mira, la novela se me ocurre visitando la Catedral de Ávila. Y tenían un panel gigante. Mi anterior novela tenía como tema de fondo la prehistoria, lo que he dicho, ¿no? Atapuerca y tal. Y entonces, ese panel empezaba por la prehistoria y a partir de un punto entraba con la religión. Y iba en paralelo la historia de, digamos, de los hechos políticos y la historia de la religión. Y uno de los primeros conceptos al hablar de la religión ponía el origen del mal, el pecado. Entonces, si mi anterior novela hablaba del origen del mal biológico, si está en nuestro ADN, si la violencia está desde los humanos más primitivos, el introducir ese concepto de pecado daba un barniz nuevo al tema del mal y de la culpa, lo que hablábamos, y de la misericordia. Entonces, me pareció que se podía hablar del tema del mal, pero desde un punto de vista muy distinto. Y luego, toda la trama tiene un trasfondo religioso, también la investigación, que yo creo que funciona muy bien, porque es verdad que el arte religioso tiene tanto simbolismo que me funcionó bien. Que te voy a contar a ti hablar de picos y valles al escribir un guión o una novela, ¿verdad? Sí. Tu novela no tiene valles. Me explico. Tiene los recesos necesarios, Sí. pero hay una lógica interna, hay una especie de acelerador pisado desde la primera línea que mantienes continuamente pisado. Entonces eso hace que sabes que hay gente que lo ve muy mal, que digas, me la he bebido, es adrenalínica. Bueno, también hay novelas reposadas. Bueno, pero es que esta es novela negra, es novela policíaca. Entonces esa adrenalina muy bien dosificada, como digo, pero la mantienes continuamente. O sea, aquí has dicho todo picos, todo picos. Sí, es verdad que me gusta estructurar bastante las novelas para que efectivamente siempre avance, siempre juegues con que avanza. Aquí tenía una complicación y es que al estar narrado en primera persona no puedes hacer paralelos, que eso complica más, porque cuando vas haciendo paralelos, pues dejas un tema, vuelves a otro y lo retomas donde estabas. Aquí, como está todo contado lo que le pasa a Martínez y por lo que ve por sus ojos, no puedes jugar con los paralelos y eso sí que fue un reto. Y luego hay una cosa en esto, efectivamente, que los finales de los capítulos, que son cortos, acaben en alto, pero eso que así lo dices, joder, qué bien, va a funcionar fenomenal ya, pero yo también he leído novelas que al quinto capítulo que acaba en alto no te crees nada, porque ya dices, ya qué más le va a pasar al protagonista para acabar en alto. Entonces, es un equilibrio muy difícil entre entre eso que dices tú, que generar adrenalina, generar necesidad de seguir leyendo, pero no defraudar en el quinto o sexto punto de giro, defraudar al lector que diga, ya me echan mata al madre, a la otra, que ya no me creo nada en esta novela. Entonces, bueno, es un equilibrio que yo sí que es verdad que intento y que por la recepción que estoy teniendo parece que sí que se ha conseguido, ¿no? Por lo menos. El género negro, como decías, ya, no solo en ficción televisiva, sino que eso, como novelas como esta, publicada, por cierto, por Planeta, lo están viendo en el libro, pero no lo he dicho, y a la editorial hay que agradecerle que tengamos este libro aquí, igual que tuvimos en su momento La huella del mal. Volviendo a la pregunta, digo, es un género que ahora abunda, que se explota, que se exagera, que se fuerza, porque se vende como, o pregona como novela negra, lo que no es novela negra, como thriller, lo que no es thriller. Y es un poco, Manuel, condiciona, pesa a la hora de plantearte una nueva novela negra. Pues yo no he sido gran lector de novela negra, o sea, me ha salido de repente y me ha salido, o sea, no sabría tampoco explicar por qué he caído en la novela negra porque no he sido un gran lector, pero me he dado cuenta de una cosa, y me he dado cuenta por el camino, ¿no? Y es que la novela negra tiene una magia y es, tú enganchas al lector con lo que dices tú, con la adrenalina, la trama, lo que está pasando, los giros, y lo tienes enganchado. Y de fondo te permite meter una reflexión sobre un tema. Y a mí eso me encanta. Entonces, si en la anterior hablaba de eso, de prehistoria, en este hablo de la religión, hablo del pecado, hablo de la culpa, pues el lector está tan interesado por lo que va a pasar y por lo que va todo con mucho ritmo, que te permites meter una reflexión de fondo y que el lector se haga ciertas preguntas cuando lee y que cuando acaba de leer la novela, aparte de habérselo pasado bien, por un lado ha aprendido algo, en este caso de arte religioso, y luego, por otro lado, yo creo que se ha podido hacer unas preguntas para comentar con los amigos, para que genere algunas inquietudes, y bueno, yo creo que eso es algo que sin eso yo creo que no escribiría novela negra. Y sabe generar debate, Pablo, porque la primera frase, contundente y llamativa, es: las redes sociales son una mierda. Lo sé bien porque las tengo todas. En esta época en la que todo lo hacemos, nosotros los primeros, el propio programa está en las redes sociales, eso es como dar un puñetazo y decir, venga, responde, contesta. ¿Y para cuándo la miniserie? Pues no lo sé, son procesos larguísimos. Por ejemplo, la anterior novela, La huella del mal, que sí que tiene posibilidades, salió hace 2 años
y si todo fuese muy bien, muy bien, muy bien, que nadie lo garantiza, podría estar dentro de un año y pico más, con lo cual, al final, si todo va bien, o sea, es muy difícil vender una novela como serie, aunque parezca que no. Si esta novela fuese muy bien, primero en ventas, luego si interesase una productora, luego si interesase una cadena, tal, pues a lo mejor en 3 años la podríamos ver, con lo cual, realmente, yo cuando las escribo, digamos que está ahí la opción, pero no lo veo como algo realista. Luego está lo que nos han contado otros compañeros que han pasado por aquí de oficio, tanto escritores Sí. de novelas como guionistas. Estaba recordando a Santiago Díaz, que también Sí, hombre. es amigo común Sí, sí. nuestro, que a veces como novelistas os permitís esas venganzas Claro. que el guionista no puede poner, pero claro, te dice producción, esto no, eso tampoco, aquí no se rueda, aquí no se filma. Sí, Entonces sí. aquí dices, yo lo pongo todo, si luego no hay miniserie, pues mira, Sí, ya está aquí, totalmente. ¿no? Sí, yo me acuerdo de mi primera novela que tenía una pequeña subtrama con gorilas. Como algún día se dice, fíjate, tampoco se ha hecho publicada ya hace 6 años, tampoco se ha hecho miniserie ni nada. Pero decía, madre mía, eso es difícil de rodar, ¿no? Si en algún momento se hace. Sí, la novela en ese sentido es más libre, te cuesta lo mismo poner 27 helicópteros que un dron. Y entonces, pues ahí sí que nos explayamos. O sea, puedes escribir lo que quieras, que el precio es el mismo. Sí, sí. Otra cosa fundamental en este tipo de novelas, que va contando, como decimos, la investigación casi en tiempo real, es precisamente eso, medir el tiempo, que le resulte creíble al lector, que no Sí. diga, han llegado, y tú en eso haces mucho hincapié para bien. Sí. El tiempo que están en carretera, la fatiga de una espera, de una guardia, etcétera. O sea, que todo esté muy medido para decir, esto no es tampoco ole ole y venga todo vale, Sí, no. sí, a mí me gusta mucho que saber los días donde suceden los hechos. En La huella del mal me acuerdo que incluso lo ponía, día 1, día 2, creo que eran 20 días al final lo que tardaba, algo así, la investigación, que en realidad es poco, pero bueno, yo creo que resultaba creíble según se iba leyendo. Y aquí pasa una cosa curiosa, que es un guiño que no sé si alguien se habrá dado cuenta, y es que la novela, cuando la empecé, la situé a mediados de enero del año 2020. Y la novela, claro, a veces me dicen, ¿no has tenido en cuenta la pandemia? Y digo, bueno, es que la novela acaba a primeros de febrero. Claro, es decir, y de hecho, al final metí un guiño para que se dé cuenta que hay un momento que van a un hospital y ahí dice que hay gente que está tosiendo como que parece con neumonía, que probablemente no se dé cuenta nadie. Pero yo lo metí ahí como diciendo, bueno, si alguien se da cuenta es un pequeño guiño a este drama que hemos vivido, ¿no? Pero la novela está muy situada, efectivamente hace frío, tal, o sea, en ese mes de enero, finales de enero, y sí que me gusta que tenga una acotación temporal y que funcione mucho, porque da mucha sensación de cotidianidad, que a lo mejor en otra novela no es importante, pero en estas dos a mí sí me parecía que era importante esa sensación del paso del tiempo, del día a día, de las esperas, de todo eso, me parece que funcionaba bien. Lo realista también, Sí, que a veces yo el primero como lector de novela negra, que un engranaje, valga la redundancia, bien engrasado, te dejas llevar la montaña rusa y te disparas. Pero es cierto que cuando recuperéis ese tono cotidiano, natural, un poco a los Simenon, Sí, o sea, sí. que se ve muy bien lo que la gente hace, dónde come, por dónde pasea, etcétera, etcétera. Bueno, sin hacer spoilers, Sí. el final de la novela, prácticamente el final, es que era más la resolución, Sí. pero eso no digo dónde, transcurre muy cerca de donde nosotros vivimos. O sea, que ahora ya pasear por esa calle, Manuel, Te fastidió. sí, es como... uf, A ver aquí, ¿no? a ver, Vas mirando. Martínez y Piel de Lobo, ¿dónde están? Oye, y es también un poco la típica pregunta. Decimos La huella del mal, tenía otra pareja de investigadores, aquí, Sí. Martínez y Piel de Lobo. ¿Vas a ser como la tía Agatha, cambiar de detectives cuando te convenga? ¿Te planteas que tengan continuidad? Porque además son personajes muy elaborados, Sí. los anteriores como Sí, estos, sí. y todos sin ningún tipo de problema aceptarían secuelas, precuelas y todo lo demás. Sí, la verdad es que ahí también te dejas a veces aconsejar un poco por la editorial. Pero la editorial, si vendes mucho, te dice, oye, los mismos personajes. Y si vendes, bueno, La huella vendió bastante bien, pero tampoco fue Gómez Jurado. Entonces, cuando yo tenía planteada la trama, ¿no? La trama la tenía más o menos estructurada. Y hay un momento que dije, bueno, ¿la hago con los mismos personajes o con otros? Y en Planeta yo vi que los mismos personajes dijeron, no les pareció especialmente bien, aunque les gustaban, pero... Y bueno, luego me alegré porque surgió estos dos personajes que creo que funcionan. Y ahora que estoy empezando a dar vueltas a la siguiente novela, hago lo mismo. Empiezo pensando en la trama un poco, en la trama y en el tema de fondo, siempre lo que te decía. O sea, que tenga, juntar la trama con tema de fondo. Y efectivamente, a partir de un momento tendré que decidir si es alguno de estos personajes o si arranco con otros nuevos. Todavía no lo he decidido y bueno, estoy abierto todavía a no saber qué va a pasar, digamos, todavía.
también como decía la tía Ágata, que el personaje te pide presencia. Sí, sí, sí. Parece que ella planteaba algunos asesinatos y de repente era Poirot el que parecía que decía, esto lo hago Sí, yo, sí, y otro la sí, señorita sí. Marple. Y... Ah, pues está bien, ¿eh? Voy a tomar esa... A ver si me piden, yo escucharé. A ver cómo me queda. Es que ahí tengo mucha cabeza, no me queda bien a mí. Porque hay fotos en redes, Sí. ya que las redes sociales las odian. Sí, sí, sí. Son Pero las tengo todas yo son también. el germen del mal en la novela, pero aquí no me queda como está quedando por ahí. Pero hay muchos lectores que Sí, están sí, haciéndose sí, fotos sí, sí, sí. maravillosas Sí, con sí, la con portada. la portada. Es un pequeño guiño para tener presencia en redes de una manera amable también, ¿no? Y no ser pesado. Y la verdad es que está funcionando. Debo tener ahora mismo más de 130, 140 fotos mandadas por lectores, muchísimos anónimos, algún amigo también, evidentemente, algún actor también, que por suerte trabaja en el medio, y alguno me lo ha mandado también, que siempre tiene más repercusión, y está funcionando bien. Pablo Vilaboy, asumamos culpas de lector, que son las maravillosas culpas de leer novelas como la de Manuel Río San Martín. Y de paso nos perdonamos. Sí, pues hay cosas que te perdonas porque te pones a leer. Es Sí, verdad, es como sí, dice, sí. me perdono de la vida y me pongo a leer todo esto. Es verdad que la novela que habla del perdón, en algún momento vemos también que al final uno de los perdones más difíciles a veces es a nosotros mismos, ¿no? Y también en algún momento se ve con el protagonista, que él es bastante capaz de perdonar a los que le rodean, pero tiene ahí una cosa consigo mismo que no termina de solucionar. Pues Manuel Río San Martín, gracias por las novelas anteriores, gracias por esta y esperamos la siguiente. Te pidan paso Piel de Lobo Martínez o los que O vengan. los que vengan, yo estaré atento. Muchísimas gracias por tu A visita. vosotros. Pablo Vilaboy, ¿nos llevamos el arpa al rincón oscuro del salón o la dejamos iluminada? Bueno, hacemos una vuelta de tuerca y nos vamos. Pues dando esa vuelta de tuerca literaria, como hacemos siempre en el programa, vamos a buscar nuevas lecturas que iluminen el ángulo oscuro del salón y traemos el arpa de vuelta muy pronto. Gracias.